Muy buenos días, hermanos, hermanas que están en sus hogares, allá en la casa, como aquí nosotros en familia, viendo a mis hijos, a la esposa, a los nietos. Damos gracias al Señor porque es una iglesia, una familia, y todos nosotros con esa expectativa de poder aprender la palabra del Señor. Que el Señor bendiga este día, hermanos, a cada uno de nosotros, sabiendo que este día es del Señor y este día, hermanos, está dedicado a Él. Y de una u otra forma, todas las herramientas que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que saber utilizarlas para poder, hermanos, estar en comunión a través de su palabra. Poder, hermanos, juntos seguir orando, alabando, clamando, desde donde estemos, aún más en esta situación en la que estamos viviendo todos nosotros. Algunos estamos en cuarentena. Algunos de nuestros hermanos siguen trabajando, proveyendo el alimento para cada uno de nosotros. Algunos siguen trabajando para que podamos nosotros tener la comida. Pero aún así, hermanos, seguimos con esa comunión, esa hermandad juntos. Y damos gracias al Señor por ser una iglesia que, hermanos, alabamos, servimos, honramos y adoramos a nuestro Señor. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 14. Este es el capítulo en que nos toca hoy compartir la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, verso 1 y 2. Vamos a dar lectura para poder, hermanos, empezar leyendo la palabra del Señor. Dice así, hermanos, Marcos capítulo 14, abran sus Biblias. Versículo 1 y 2. Veo en este momento algunos de ustedes cómo abren sus Biblias, cómo sacan sus cuadernos cada domingo. Esa es la forma en que puedo ver yo desde el púlpito. Hoy, aunque tal vez físicamente no puedo verlos, pero en mi mente están, para poder decirles lo que el Señor quiere decirnos hoy en este día. Dice así la palabra del Señor, hermanos. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Leamos el verso 10 y el verso 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Hermanos, hoy estamos pasando momentos muy difíciles. Circunstancias en las que, hermanos, no sabemos de dónde ha venido, quién lo ha hecho en esta tierra, quién ha fabricado. Hay muchas noticias donde se dice que tal país, que tal científico, que tal doctor ha hecho estas cosas en las que hoy nosotros estamos pasando. En la que cada uno de nosotros, hermanos, tal vez no nos explicamos el por qué tenemos que estar en nuestras casas. Porque no hemos visto esta enfermedad. Tal vez algunos no hemos visto aún al enfermo, pero tenemos que cumplir y tenemos que, hermanos, resguardarnos. Pero como hijos del Señor sabemos, hermanos, y no necesitamos ver a la persona quien ha hecho, sino que detrás de todo esto, hermanos, en estas circunstancias difíciles, sabemos que Dios está al control, que Dios es el soberano, y toda prueba que Dios trae, hermanos, trae para la santificación de nuestras vidas. Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Ahí empieza, hermanos, nuestra esperanza, mientras nosotros estemos en esta tierra. Por eso, hermanos, en Isaías 40:10, el Señor dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Hermanos, hoy estamos viviendo la soberanía de ese Dios altísimo, de ese Señor del cielo, creador de la tierra y de los cielos, exaltado infinitamente, hermanos, por encima de todas sus criaturas creadas. Hermanos, Él está al control absoluto de todo lo que está sucediendo. Él, hermanos, sabe, porque, hermanos, a Él nadie le influye. Él no está sujeto a nadie.
Dios va a actuar siempre conforme a su voluntad. Nadie va a poder frustrar, destruir sus planes, sus propósitos. Su palabra claramente lo dice, hermanos. Daniel capítulo 4, verso 35. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Por eso, hermanos, bajo las pruebas más difíciles que podemos pasar en esta vida, Dios está gobernando el mundo y el universo como un Dios soberano. ¿Para qué? Para santificar, hermanos, a sus escogidos. Por eso, en esta escena vemos, hermanos, esa soberanía. En esta escena vemos ese control de todo lo que Él ha creado. En este capítulo encontramos, hermanos, ahora ese plan perfecto que nuestro Dios ha hecho para cada uno de nosotros, tanto incrédulos como creyentes. Esa soberanía se muestra en esta escena en la cual nosotros vamos a ser reconfortados, exhortados y desafiados. Este capítulo 14, desde el versículo 1, nos muestra el plan de Dios perfecto para la humanidad. En este capítulo, hermanos, después de la narrativa, de que nos narra, hermanos, el rechazo final, después que vamos a ver el arresto, vamos a ver, hermanos, la crucifixión, la muerte, resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Hermanos, el punto principal de todas estas narrativas es la muerte de Cristo en la cruz. Es aquí, hermanos, donde el Señor ahora en su soberanía nos va a mostrar cómo empieza ahora el Señor a vivir estos últimos días. Martes en la noche y miércoles en la mañana posiblemente está pasando esto, donde Dios en su soberanía nos va a mostrar el punto central de su plan y el punto central que está en la palabra de Dios. Es aquí donde, hermanos, los incrédulos o bien se van a perder y los creyentes o bien se van a salvar. Es aquí en este punto, hermanos. Por eso, en su soberanía, Dios planificó dónde, cómo y el tiempo exacto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este evento, hermanos, muchos comentaristas dicen que está ubicado entre el día martes en la noche y al principio del día miércoles, según el calendario judío. Ellos contaban los días de diferente forma, no como nosotros. Según Marcos capítulo 14, verso 1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Hermanos, también en Mateo capítulo 26, verso 2 nos narra de la misma forma y aún más detallado. Nos dice que estos líderes religiosos estaban bien decididos para acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos sabían, hermanos, según verso 2, que no era el momento de poder, hermanos, arrestarlo y ejecutarlo al Señor, porque, hermanos, dice Marcos, era la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, donde, hermanos, muchos judíos, ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el Señor entró a Jerusalén en la entrada triunfal, muchos judíos parecían que estaban espiritualmente bien, siguiendo al Señor, gritando al Señor, Hosana, Hosana, hijo de David. Y ellos poniendo palmeras, hermanos, y mucha gente estaba en Jerusalén, hermanos, con la esperanza de que iba a venir el Mesías a liberarlos de la oposición, de la opresión, de la esclavitud de ese tiempo que ellos estaban pasando. Así que, hermanos, así como en Egipto, ellos, hermanos, habían experimentado la libertad a través de Moisés, siervo de Dios, del pueblo de Egipto,
así también ellos estaban esperando ahora, hermanos, que alguien viniera, y ese era el Mesías, para que ellos sean liberados de esta opresión política. Pero los líderes judíos, hermanos, querían matar al Señor. Pero la gente estaba, hermanos, con el Señor. La gente estaba apoyando al Señor. Y para los líderes judíos era un riesgo, porque sabían ellos que iban a reaccionar toda la gente. Hermanos, ¿dónde tenía que morir el Señor? No era en cualquier lugar. Dios había planificado, hermanos, en su soberanía. Dios sabía y sabe, hermanos, cómo iba a llevarse el plan, como hoy en día. Dios sabe por qué nos ha traído esta plaga, por qué nos ha traído esta enfermedad. Dios, hermanos, lo ha hecho. Está en sus planes y en sus propósitos. Hermanos, aquí es donde se muestra el plan perfecto de nuestro Señor. Ese plan eterno que se hizo en la eternidad. Y ese plan ahora lo va a culminar, lo va a terminar. Dios se está encargando, hermanos, ¿de qué? De que nuestro Señor Jesucristo debe morir en la cruz. Él debe hacer un sacrificio, hermanos, en lugar de nosotros como pecadores. ¿Para qué? Para salvarnos. Hacer un sacrificio, hermanos, de redención. Por eso, hermanos, Marcos está conectando ahora esta escena, este evento, de lo que el Señor va a pasar con la fiesta de la Pascua. Por eso dice, hermanos, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, hermanos, ¿qué era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? Según Éxodo capítulo 12, 1 al 27, todos sabemos esa historia, hermanos. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran 2 fiestas diferentes. Pero, hermanos, estas 2 fiestas, hermanos, solo se nombraba y se decía la fiesta de la Pascua. Hermanos, en esta fiesta los israelitas hacían 2 semanas de fiesta. Y todos se congregaban, todos se reunían, hermanos, en Jerusalén. ¿Y por qué, hermanos, hacían esta fiesta? Porque, hermanos, Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora sabemos la historia, hermanos. Éxodo capítulo 11. Dios encomienda a Moisés para liberar a su pueblo. Egipto había esclavizado a su pueblo. Ahora, hermanos, Dios, para que sea liberado ese pueblo, manda 10 plagas, y eso lo sabemos. Pero, hermanos, la última plaga era la más grave. Éxodo capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Hermanos, la última plaga que Dios iba a traer sobre Egipto era la muerte de todo primogénito. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué mandó esta plaga? ¿Por qué el Señor mandó, hermanos, esta plaga? Así como hoy en día podemos nosotros experimentar, hermanos, el hecho de estar en la casa esperando la plaga. El pueblo de Egipto también estaba, y el pueblo de Israel también. ¿Por qué mandó? Sencillo, hermanos, para mostrar y enseñar que el pecado tiene sus consecuencias, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, todos merecemos ser castigados y morir por nuestros pecados. Esos pecados que cometemos cada día, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Pero, hermanos, Dios nos mantiene con vida gracias a su misericordia en Cristo Jesús. Por eso nuestro Dios debe ser alabado, porque su juicio vino, hermanos, a la nación de Egipto
y hermanos, vendrá otra vez a todas las naciones de esta tierra. Por eso, hermanos, el día 15 de Nisan, que ellos lo llamaban así, los judíos lo llamaban el día de Nisan, hermanos, todas las casas de Egipto tenía que haber un muerto. ¿Por qué un muerto, hermanos? Por causa del pecado. Porque la ira de Dios, hermanos, tenía que ser derramada por el pecado que el hombre ha cometido. Ahora, hermanos, no solo los egipcios estaban siendo amenazados con que su hijo primogénito muera, también, hermanos, los judíos que vivían en Egipto estaban amenazados, hermanos, por la muerte. Pero Dios había mostrado su misericordia. Dios les había dado una solución para que, hermanos, no venga esta plaga de la muerte. Dios había dado la solución al problema, hermanos, del pecado. Ahora, hermanos, nosotros podemos entender, pasando estos tiempos, cómo el pueblo de Israel estaba, hermanos, en cuarentena, podríamos decir. Todos en sus casas. Esa noche va a venir la plaga. Esa noche va a venir la muerte. Ahora podrás entender, hermano, por qué y cómo, hermanos, Dios planificó todas estas cosas y para qué nosotros estamos pasando esto. Hoy en día, hermanos, escuchamos la solución al problema de cualquier plaga, especialmente cuando la plaga viene y viene con muerte, como hoy lo estamos viendo. Tantos países que vemos, hermanos, en que la gente está muriendo y muriendo. Y nosotros, hermanos, no estamos exentos de eso. Por eso estamos, hermanos, encerrados en nuestra casa. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución a nuestro problema? ¿Cuál es la solución a esta plaga? Algunos dicen, bueno, póngase en la manivela de la puerta una tela blanquita y bueno, la peste no va a venir y va a pasar. Piensan que va a ser así como fue en el tiempo del pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel, cuando se tenían que salir de Egipto. O bueno, están buscando algunos arrepentirse de sus pecados y ser personas buenas, y creyendo que siendo personas buenas van a llegar al cielo. Tarde, algunos dicen, tarde para ser buenas personas. Hermanos, la solución no es esa. Al pueblo de Dios, Dios ordenó la solución para que esta peste de la muerte no llegue a su casa. ¿Y cuál era? Sabemos la historia. Ordenó sacrificar, hermanos, un cordero. Y con la sangre de ese cordero, hermanos, pintar los postes y los dinteles de la puerta. Para que, hermanos, cuando venga la peste y pase la peste, hermanos, si no estaba pintado con esa sangre, la peste entraba y moría un primogénito. O bien, hermanos, tenía que verse, hermanos, un cordero muerto, pero, hermanos, alguien tenía que morir. Y esa era, hermanos, la ira de Dios. El justo juicio de Dios, hermanos, es que o bien esa noche era afectado, hermanos, la familia muriendo un primogénito, o bien era afectado un cordero, hermanos, con tal de que, hermanos, tenía que verse la muerte. Así que, mis hermanos, por eso se llama la fiesta de la Pascua. Porque, hermanos, Pascua significa pasar por encima. Hermanos, la muerte pasó por aquellas casas, por encima del sacrificio del cordero que Dios ordenó. Entonces, hermanos, ahora ese sustituto que Dios iba a proveer, hermanos, era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que, hermanos, en su tiempo iba a ser manifestado, hermanos, y era la única forma de salvar a los pecadores. Por eso, hermanos, en la mente de Dios siempre estuvo la cruz de Cristo, para que todo pecador arrepentido se salve en Cristo Jesús. Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1. ¿Qué dice, hermanos, en el verso 18
para adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz, hermanos. Ese era el lugar que Dios había establecido. Por eso Deuteronomio capítulo 21, 23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, la muerte del Señor no tenía que ser en cualquier lugar. No tenía que ser por una enfermedad, no tenía que ser por vejez. La muerte del Señor estaba profetizado y determinado desde la eternidad, hermanos, que iba a ser en una cruz. Y por eso, hermanos, Él tomó nuestra maldición en esa cruz para que nosotros seamos bendecidos solamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, como muchos hoy en día, hermanos, están buscando la salvación. Si fuera por obras, hermanos, tendríamos que nosotros cumplir la ley de Dios todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y eso no puede, hermanos, suceder ni un segundo de nuestras vidas. Por eso Cristo fue colocado, hermanos, en este estado condicional y fue hecho, hermanos, súbdito de la ley. Él, hermanos, es el que nos redime, porque Él vivió bajo esta ley y Él la cumplió. Él no fracasó y no podía fracasar, hermanos, como nosotros habíamos fracasado. ¿Y quién puso a Dios, quién puso a Cristo, diré, hermanos, en ese estado para que cumpla la ley? Fue el Dios Trino. Fue ordenado por su voluntad soberana y enviado por amor soberano, hermanos, a esta tierra. Y con esa autoridad soberana, Él murió y fue colgado en esa cruz. Es por eso, hermanos, que Dios cumplió todo su plan perfecto, su plan soberano. Ahora, hermanos, la Biblia siempre nos ha mostrado esas señales, esas marcas. Es como cuando nosotros, hermanos, quisiéramos ir a un lugar específico y en el camino encontramos señales, letreros de una y otra forma, y esos letreros y esas señales nos llevan a nuestra meta. De la misma forma, en la Biblia encontramos, hermanos, señales, marcas, las escenas, las historias, las parábolas que nos muestra la palabra del Señor, siempre nos va a llevar, hermanos, a la cruz, a esa cruz objetiva de Cristo, en el cual Él ha muerto por nuestros pecados. Aquella persona que lee la Biblia sin prejuicio alguno, hermanos, va a encontrar este plan perfecto, el plan de redención, el plan del Dios Padre que fue y mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Isaías 53 lo relata. Él fue molido, Él fue sacrificado, hermanos, y no dijo nada, enmudeció su boca. Ese fue el relato de Isaías, fue escrito 700 años antes de Cristo. Y el Mesías, hermanos, ha venido a ser sacrificado. Por eso, hermanos, Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Cristo es nuestra Pascua, porque todos, hermanos, todos los judíos sabían y estaban bien metidos en su cabeza. Cada año, 2 semanas de fiesta de la Pascua, sabían cómo el cordero se sacrificaba. Y ahora el cordero es sacrificado en la cruz del Calvario por la ira, para que la ira justa de Dios, hermanos, sea aplacada en nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre lo mató por mis pecados y tus pecados. La ira de Dios ha sido aplacada en ese cordero, en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestro Padre planificó en su soberanía. Nuestro Padre dijo Él cómo y dónde iba a ser crucificado nuestro Señor. Sin embargo, hermanos, los principales sacerdotes, como dice en el verso 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Hermanos, los principales sacerdotes y los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, dice hermanos Mateo capítulo 26, verso 3. Ellos, hermanos, estaban complotando, ellos habían reunido para planificar cómo le iban a prender al Señor Jesús. Pero, hermanos, ellos no querían convulsión del pueblo, ellos no querían, hermanos, que el pueblo, como en nuestros términos decimos, se motinen. Y no podían hacerlo ahora en este momento, porque sabían que la gente iba a reaccionar. La gente, hermanos, había pensado que Cristo estaba viniendo ahora para liberarles, hermanos, de esta opresión política. Por eso, hermanos, el Señor había hecho tantos milagros. El Señor les había dado desayuno, almuerzo y cena cada día. Y esta gente, hermanos, estaba siguiendo por eso. Y ellos pensaban ser liberados ahora de esa opresión política. Pero, hermanos, el Señor sabía qué camino estaba yendo. Pero según los líderes religiosos, ellos no querían todavía prenderle. Ellos estaban planificando hacerlo después de la fiesta. Juan capítulo 11, vamos a ir allá. En el versículo 46 para adelante vamos a dar lectura. Juan capítulo 11, verso 46. Dice la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras, si nosotros vamos a prenderle, entonces nos van a quitar nuestro puesto. Nosotros somos líderes políticos, nosotros vivimos de esto, y si esto hacemos contra este Cristo, todo esto vamos a perder. Ellos tenían intereses políticos. Por eso, hermanos, no querían todavía aprenderle al Señor Jesús. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. También a nosotros que estábamos dispersos, y nos iba a congregar a nosotros. Este Caifás ya sabía eso. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, estos hombres ya estaban planificando cómo matarle. Pero no podía ser en la fiesta de la Pascua. Pero eso no importaba. Aunque estos hombres estaban queriendo frustrar el plan de Dios, el plan de Dios perfecto se estaba cumpliendo, hermanos, tal cual Él había dicho. Ellos no querían en esos días de la fiesta, con tanta gente, hermanos, iba a armar una revolución contra estos líderes.
Pero entonces ahora, ¿cómo lo van a hacer? Hermanos, Dios tenía su plan. Por más que nosotros quisiéramos hacer lo que quisiéramos, Dios siempre va a llevar a cabo su plan. Hermanos, este tiempo en que estamos pasando es el plan de Dios. Y no vamos a poder frustrar. Mientras estemos pasando este plan de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en ese Cristo. Confiar en ese plan. Él sabe hasta cuándo vamos a vivir. Él sabe, hermanos de nuestra vida, nuestros días están contados. Pero hermanos, este plan fue y llegó a nosotros. Ahora, hermanos, estos hombres quieren frustrar el plan de Dios perfecto en su soberanía. Sin embargo, hermanos, este plan se cambió y se precipitaron para arrestar al Señor Jesús. ¿Cómo? Volvamos a Marcos capítulo 14. Dice, hermanos, en el verso 10, entonces, esta palabra es muy importante. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Entonces, hermanos, aquí nos muestra la palabra del Señor la traición de Judas. Aunque Judas mismo no quería hacerlo en ese momento oportuno, pero hermanos, ¿qué dice Lucas capítulo 22, verso 3? Y entró Satanás en Judas, dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Hermanos, Satanás entró en Judas y, hermanos, fue y discutió con los líderes cómo le iba a entregar. Y Mateo capítulo 26, versículo 15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En otras palabras, hermanos, Judas fue y les dijo, pongan el precio. ¿Cuánto me van a dar? Yo les voy a entregar a este Jesús. Como si el Señor Jesús estuviera buscado, hermanos, por 30 piezas de plata. Como si el Señor Jesús fuera el peor malhechor, hermanos, puesto ahí un letrero y que diga, hermanos, buscado por 30 monedas de plata. Hermanos, esta oferta para Judas era buena. Y hermanos, los fariseos, los líderes judíos, se alegraron. Uno de los 12 estaba dispuesto para traicionar a Jesús. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede entrar eso en nuestra mente, hermanos? Él había estado 3 años con Jesús. Había visto los milagros, había visto los prodigios y es más, había visto su persona, su carácter, su forma de ser del Señor. Pero Juan nos dice, hermanos, que este hombre era ladrón y Satanás había puesto en el corazón de Judas la codicia y aprovechó esa codicia puesta en el corazón de Judas, Satanás. Juan capítulo 13, verso 2 dice, entonces cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, cuando comían la última cena, hermanos, Judas iba a traicionar. Ahora sabemos esa historia, hermanos. Sabemos, hermanos, cómo era esa realidad. Juan capítulo 13, hermanos, vemos ahí el Señor sentado junto a sus discípulos. El Señor, hermanos, está en la última cena. Y, hermanos, el Señor dice, ahora uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y de repente, hermanos, ahí Pedro, escuchando eso, dice a Juan, que estaba a su lado, el discípulo amado, Juan, pregúntale, ¿quién es el que va a traicionar a nuestro Señor? Pregúntale. Y respondió Jesús, les dijo, ahí en privado, versículo 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hermanos, dar el pan mojado, o sea, en esos tiempos cuando ellos cenaban, hermanos, agarraban el pan y ponían a un lugar como un caldo, como un ahogado, hermanos, que nosotros conocemos,
mojaba, hermanos, y al mejor hombre, al que le demostraba más cariño y aprecio, hermanos, en la cultura judía se le daba ese pan. Y hermanos, el Señor dio a esta persona, a Judas. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesús estaba dándole otra oportunidad a este hombre para que él se arrepienta, para que él no haga lo que estaba haciendo. Pero hermanos, eso ya estaba planificado en el plan de Dios, en su soberanía. Pero Judas, hermanos, agarró y se lo comió, mostrando un acto de hipocresía. Entonces dice la palabra, hermanos, Satanás entró en él y el Señor le dijo: hazlo pronto lo que debes hacer. Y Judas se fue. Ese fue, hermanos, lo que precipitó el plan de los líderes religiosos. Entonces Jesús ya sabía que esa noche él iba a estar en el huerto de Getsemaní. Vemos, hermanos, a Judas, un discípulo de Cristo. Hermanos, que solo al seguirle al Señor quería sacar beneficios terrenales. Él se estaba comportando bien todo ese tiempo hasta que, hermanos, Satanás entró en su corazón y en su corazón había codicia. Entonces salió de esa jaula y, hermanos, ahí él se vio desnudo delante del Señor. ¿Cuántos en la iglesia así, hermanos, viven? Todos los días queriendo comportarse bien, creyendo que por esas obras buenas van a llegar a la presencia del Señor. Sin embargo, hermanos, recuerden, siempre hay un Judas en la iglesia. Siempre hay aquel que está buscando sus propios intereses, sus propios beneficios terrenales. Siempre, hermanos, hay alguien que está siendo instigado por Satanás, movido a la codicia, movido a los intereses. Y Judas fue ese quien, hermanos, vendió por 30 piezas de plata. Termino diciendo, hermanos, ¿por qué 30 piezas de plata? Éxodo capítulo 21, verso 32. Dice, hermanos, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Hermanos, cuando un buey corneaba a un esclavo, hermanos, el dueño del buey tenía que pagar 30 piezas de plata al dueño del esclavo. Ese era el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Y el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermanos, el Creador del universo, el Mesías ungido que vino a morir por ti y por mí, hermanos, fue vendido por 30 piezas de plata, al precio de un esclavo. Pero aún así Dios seguía cumpliendo, hermanos, su plan perfecto para salvarnos del pecado. Hermanos, esto estaba profetizado. Y esto tenía que cumplirse, aunque los líderes religiosos decían, lo haremos después de la fiesta, porque aquí la gente se va a convulsionar. No es conveniente, lo haremos después. Pero hermanos, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, va a llevar su plan perfecto de acuerdo a como Él había dicho. Por eso Zacarías capítulo 11, versos 2 y 13, vayamos allá. Dice la palabra del Señor: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, por mi salario, 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y les eché en la casa de Jehová al tesoro. Ese fue el magnífico precio, hermanos, con que los líderes religiosos estuvieron dispuestos a comprar la muerte de su propio Mesías. Hermanos, hasta qué humillación llegó el Señor por cada uno de nosotros. Por sus escogidos, Él tuvo que humillarse hasta ser vendido por 30 piezas de plata. Hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Él ya ha sido sacrificado allá en la cruz del Calvario por nosotros. Por encima del plan perverso, hermanos, de los líderes de Israel, y la traición, hermanos, de Judas,
Y aún por encima del plan de Satanás, Dios estaba acomodando cada cosa, cada situación, hermanos, para que Cristo muriera en la cruz, resucitara, hermanos, y nos dejara ese legado de su evangelio, hermanos, diciendo que hay salvación en Cristo y esta es la esperanza en este tiempo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra salvación, hermanos, y Él nos ha dejado ese evangelio y estamos aquí para predicar ese evangelio. No estamos, hermanos, nosotros en esta tierra para poder satisfacer necesidades, hermanos, mentales, psicológicas, para dar métodos, hermanos, cómo ser feliz, cómo ser buen padre. Estamos aquí, hermanos, para predicar ese evangelio que Cristo murió en esa cruz y resucitó para salvar nuestros pecados. Frente a esto, hermano, hermana, amigo y amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu esperanza frente a esta peste? No estoy diciendo que ahora frente a esta peste el Señor vendrá y pasará por encima, no, hermanos. Él ya lo hizo. Hermanos, si esta peste, esta enfermedad nos llega y tendremos que, hermanos, dejar de existir en esta tierra, para nosotros será ganancia porque hemos creído en Cristo por fe, que Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados y vivimos cada día arrepentidos y esperanzados en su misericordia, en su gracia, en su favor para con nosotros a través de Cristo Jesús en esta tierra. Mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo en tu corazón y no has visto a ese Cordero sacrificado, colgado en esa cruz, entonces tú morirás. Tú morirás como los primogénitos de los egipcios. Y llegará la muerte. No sé si en este tiempo después, solo Dios sabe, pero esa muerte será esa muerte eterna en el lago de fuego. Hermanos, el Señor viene. No porque estas pestes está viniendo, no, hermanos. El Señor viene porque Él viene y nosotros debemos esperar su segunda venida. Eso es lo que, hermanos, nos enseña capítulo 13 de Marcos. Él, hermanos, viene y la señal de su venida, hermanos, no solo son estas pestes. Hermanos, esto ya estaba dicho. Hermanos, la señal de su venida es su venida y nosotros debemos esperar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque, hermanos, el mundo diga aún falta, seguiremos nomás, pero nosotros, hermanos, esperamos esa segunda venida. Pero el problema es, ¿cómo estás esperando? Por eso, hermanos, entre el versículo 2 y el versículo 10, hermanos, aquí vemos una escena única en la que, hermanos, debemos recordarlos todos. A esta mujer, hermanos, en adoración, dando todo lo que tenía, dando, hermanos, toda su vida. Y recordar a esta mujer, hermanos, donde quiera que el evangelio se predique. Entonces, hermanos, hemos conocido a Cristo. Nuestra esperanza en este tiempo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo, arrepiéntete, adórale, sírvele donde estés, en las circunstancias que estés, en la circunstancia más difícil y más adversa, en esta prueba grande que el Señor nos ha traído, inclínate a tu Señor. Él sabe, Él conoce cuándo se va a acabar esto. Pero gracias damos al Señor que estamos en sus manos, en esas benditas manos que nadie nos va a separar de esas manos misericordiosas y redentoras. Demos gracias al Señor, hermanos. No sé cómo estará tu corazón, pero, hermanos, el Señor ha hecho que toda plaga de muerte para destrucción de nuestras almas pase por encima. Que la ira justa de Dios, hermanos, que debía llegar a nuestras vidas, pase por encima. Por eso esta plaga no nos hará nada. Aunque encontremos la muerte,
hermanos, estaremos siempre en las manos benditas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, gracias te damos, porque hoy entendemos, así como Señor, tú has pasado estos momentos de tu vida en esta situación para llegar a la cruz. Fue el plan perfecto del Dios Trino. Y ese plan se llevó a cabo. Aunque en esta tierra los hombres dijeron que no sea así, tú lo hiciste. Te damos gracias, Padre, por mostrarnos tu soberanía. ¿Y para qué, Señor? Para santificar a tu pueblo. Padre, gracias por estas pruebas que nos das. Porque a través de estas podemos llegar a ti. Y podemos, Señor, vernos a nosotros mismos cómo te estamos adorando. Si en verdad somos hijos tuyos verdaderos. O bien, Señor, somos Judas, buscando solo nuestros intereses personales, sirviéndote a ti. No permitas que en nuestro corazón, Señor, entre la codicia. Mas al contrario, tu sangre preciosa derramada sobre nuestras vidas, Señor, es la obra perfecta en nosotros, en el cual, aunque en esta peste encontremos muerte, estaremos siempre, Señor, en tus manos. Para nosotros será ganancia. Pero mientras no sea así, Señor, ayúdanos a poder, Señor, con paciencia seguir adelante. Prevenir, prever, cumplir lo que, Señor, nuestros gobernantes nos dicen. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestros corazones cada día. Así, Señor, como ese pueblo de Israel estaba en sus casas esperando la peste. Pero, Señor, aquellos que obedecieron, aquellos que miraron a ese cordero sacrificado, pues, Señor, pasó por encima la peste. Nosotros hemos mirado, te hemos visto y sabemos que nada ni nadie nos va a separar de tus manos. Bendice, Padre, a mis hermanos en la iglesia, donde se encuentren, Señor, tal vez preocupados y afligidos, pero al final tú eres nuestra Pascua. Tú eres nuestra esperanza. Tú venciste, Señor, la muerte y aún la enfermedad. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar en ti y vivir cada día, adorándote con todo lo que tenemos. Aún nuestra vida es tuya y permítenos, Señor, darnos siempre la oportunidad de evangelizar, llevar tu evangelio a toda criatura. No estamos aquí, Señor, para animar aquellas mentes desconsoladas con cosas, con métodos, Señor, que esta tierra pone, sino con tu evangelio. Y tu evangelio es esto. Tú moriste en la cruz. Y fue el plan perfecto por Dios para que su justa ira fuera aplacada en ti y no en nosotros. Gracias te damos por eso. En Cristo Jesús. Amén y amén.